¿Quién era el sicario preferido de Escobar? Su apodo inspirado en un personaje de Andrea del Boca y cómo murió. A John Jairo Arias Tascón le decían Pinina. Daba la vida por el patrón del mal, como lo conoció a Pablo Escobar, luego de robar el auto del capo narco, y la relación estrecha que tuvo con toda la familia. Si a John Jairo Arias Tascón le hubiesen extirpado la maldad, si fuera posible, de él hubiese quedado un hombre frágil, sensible, que amaba a su esposa y su pequeña hija, leal, y con una cara y una voz aniñadas. Por eso lo llamaban Pinina. Era el nombre que tenía Andrea del Boca niña en la novela Papá Corazón, emitida en 1973. Otros lo llamaban Andrea. Él se enojaba con las bromas, hablaba con balas. El final de Pinina no se pareció en nada a una novela escrita por Abel Santa Cruz, sino una escena de acción extrema, pensada por Quentin Tarantino el 13 de junio de 1990. Hace 33 años, decenas de policías colombianos allanaron su casa en Medellín, mientras él dormía con su esposa y su beba de 6 meses. Ante la llegada de los uniformados, saltó por la ventana del tercer piso del edificio. Por la caída se quebró el tobillo, el brazo derecho y sufrió lesiones en el cráneo. Aún así llegó hasta el sótano, y cuando pensaba subir a su auto, vio que el estacionamiento estaba cubierto por más policías. Casi arrastrándose, subió el primer piso. Otro grupo de policías lo enfrentó, dieron la voz de alto, pero él no se entregó. Sacó su arma, disparó y lo llenaron de balazos. Tenía 29 años y era el sicario preferido del cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria. Se cree que tuvo participación en al menos 50 asesinatos. Tan solo medía 1,64 y no hablaba por su voz aguda. Ese silencio obligado, para evitar burlas de hecho, ya le valió su apodo. Lo volvía un ser misterioso. No consumía la mercancía, al igual que Escobar. Le gustaba el cognac y solía llevar una pequeña botella en uno de los bolsillos de su chaleco. Pinina era el elegido por Pablo Escobar Gaviria para que lo reemplazara en el cartel de Medellín y protegiera a su familia en caso de que lo mataran. Llegó a decir John Jairo Velázquez Vázquez, el sicario más mediático del clan mafioso, fallecido el 6 de febrero de 2020. Enfurecido por la pérdida de su sicario más poderoso y para vengarse, el patrón del mal atentó contra la comisaría de El Poblado con un coche bomba que causó graves daños y siguió con su recompensa de $1 millón para quienes mataran policías. El general Miguel Maza Márquez consideró la baja de Pinina de gran dimensión, casi tanto como si hubiese caído Escobar. ¿Quién era este hombre pequeño que en cada crimen se volvía gigante? Su infancia fue en la miseria de los barrios marginales de Medellín. Se hizo ladrón de poca monta a los 12 años, pandillero a los 14 y a los 15 sicario. Nunca imaginó que lo que él consideraba un robo más terminaría por catapultarlo en la historia de Lampa. Un día salió a robar al parque del cementerio San Pedro y cometió el hurto de un reproductor de música de un auto que pertenecía a Pablo Escobar, quien ordenó a sus hombres que encontraran al ladrón, pero no para ajusticiarlo. Lo quería en sus filas por la habilidad que había demostrado al robar y el coraje de no importarle si ese auto pertenecía a un poderoso. Lo encontraron y encajó a la perfección. Al mismo tiempo se convirtió en el reclutador de otros jóvenes que vivían en zonas pobres. Su consagración en el mundo del mal fue haber estado a cargo del primer magnicidio del cartel, el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Pinina contrató y pagó a Byron de Jesús Velázquez, Iván Darío Guisao Álvarez y a los demás integrantes de la banda que ejecutó el atentado el 30 de abril de 1984. Pinina participó en todos los operativos. Su lista negra agigantó su leyenda ante Escobar. En crimen del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Izaza, en 1986. A la bomba a El Espectador, en 1989. El asesinato del coronel Jaime Ramírez Gómez, en 1986. En secuestro y crimen del procurador Carlos Mauro Hoyos, en 1988. Asesinato del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán, en 1989. En crimen del coronel de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, en 1989.
Colaboró en la organización para el atentado al edificio de DAS en 1989, 52 muertos y más de 600 heridos. Uno de los culpables del atentado al vuelo 203 del avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, 110 fallecidos. Participó en la muerte de decenas de policías. Estuvo involucrado por el atentado al magistrado de la Corte Suprema de la Justicia, Hernando Vaquero Borda, en 1986. Se lo vinculó con el asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989. Fue clave en la guerra contra el cartel de Cali. Pinina acorralado por la policía. Pero el ejército y la policía estaban tras sus huellas. Había una recompensa millonaria por su cabeza. ¿Y quien traicionó al matador Rey de Escobar? Fue su empleada doméstica. Ella le dio la ubicación y los horarios de Pinina. Sin embargo, equivocado y cegado por su odio, Escobar mandó a matar a los 2 hombres de confianza de su sicario, porque pensaba que ellos lo habían traicionado. Al sicario más silencioso y a la vez el más encumbrado, no lo podía reemplazar un solo hombre. Escobar lo reemplazó por 3 en el Chopo: Mario Castaño, Francis Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, y David Ricardo Prisco Lopera. El fin de Pinina fue como el de casi todos los subalternos de Escobar, y su lucha fue en vano. Una corta vida y poco tiempo para disfrutar del dinero adquirido. Finalmente, sus restos permanecen en el cementerio de Envigado, a donde muchas personas concurren para visitar a quien fuera el número 1 del patrón.